hayan tenido un buen fin de semana y que hayan disfrutado con sus consolas. En este vídeo de hoy sí que les vengo a hablar de una parte de mi colección. En el vídeo de presentación del canal hice un recorrido más o menos rápido, así genérico, por mi colección, por mis colecciones de juegos. O por mis juegos. Y me gustaría empezar pues por la consola en la que menos juegos tengo. Y en mi caso es la Mega Drive 2, ¿vale? Que la conseguí en verano de 2018 con mi primer sueldo. Y en mi caso es una consola para la que tengo muy pocos juegos. En su época, cuando salió por primera vez, no la pude tener, no la pude disfrutar de forma directa. Sí que es verdad que lo típico, cuando era la época del colegio, del instituto, sí que iba a casa de un amigo o a casa de un vecino, entonces sí que la pude llegar a conocer, pero nunca la pude tener hasta ahora. Entonces me gustaría hacer un repaso así en general por mis juegos. Esta consola la empecé con 3 juegos, que fueron Super Hang-On, World Cup Italia 90 y uno de mis favoritos, Columns. Aquí está el primer cartucho y estos fueron mis primeros 3 juegos. Lo ponemos por aquí. Después me compré el cartucho M6, que es el que está puesto en la consola, con Sega Soccer, Columns, Streets of Rage, Sonic 1, Shinobi 1 y Monaco GP, Super Monaco GP. Después llego a casa Sonic 2, el mítico Sonic 2, primer juego que compré por internet, vale, lo pongo por aquí. Después llego a casa otro clásico, Afterburner 2, la segunda parte del que salió para Master System. Después mi primer juego de superhéroes, que fueron los X-Men. Después Mega Game 2, con otra vez Revenge of Shinobi y Streets of Rage, y Golden Axe 1. Estos serían solamente los que me vinieron con cartuchos, los que conseguí con cartuchos. Y bueno, con el tiempo conseguí mi primer juego con la caja, pero sin manual. Se trata del Space Harrier 2, ¿vale? Lo pongo por aquí. Space Harrier 2. Después conseguí el personaje de cómics franceses más famoso de todos, con Asterix y el Gran Rescate, ¿vale? Está aquí. Aquí por Tutatix, Asterix y el que se cayó en la marmita, Obelix. Pues un juego de Disney muy querido, como es El Rey León, ¿vale? También sin manual, pero bueno, lo conseguí a buen precio y me lo llevé. Después, y por último, el último que conseguí fue FIFA 97. Está. El FIFA 97. Realmente este juego lo probé primero en Sega Saturn, que fue mi primera consola en llegar a casa. Y este ha sido el repaso por mis juegos de Mega Drive. Sé que no tengo gran cosa, pero es que ahora mismo la situación con Mega Drive está bastante complicada. Los precios no ayudan a comprar nada nuevo. En 2 años las cosas se han disparado. Sí, por ejemplo, de juegos que antes costaban 15 euros, que hace 2 años costaban 15 euros, ahora te cuestan el doble, 40, 50 euros. Eso hablando de lo barato. Luego está la cosa peor
con juegos de renombre como Soleil o Light Crusader, que eso ya están de 100 euros en adelante. Shining Force también, por ejemplo. Entonces mi objetivo es ampliar un poquito más a medida que vaya consiguiendo precios mejores. Por ejemplo, un Sonic 3, un Sonic & Knuckles, ¿vale? Son juegos que ahora mismo se pueden conseguir, ¿vale? Y después de este repaso por mis juegos de Mega Drive, voy a hacer un pequeño top porque es una cosa que me han sugerido y también me apetecía. Empezaré por los juegos que menos me gustan y acabaré por los juegos que más me gustan. Empezaría precisamente por FIFA 97, porque prefiero la versión de Sega Saturn, ¿vale? Por aquí. Le sigue Asterix. Me gusta el personaje, pero este juego se me hace un poquito cuesta arriba y la verdad es que pierdo un poquito de motivación. Vale. Le sigue Afterburner 2. No es un juego que me convenza demasiado, sinceramente. Le siguen X-Men. Le siguen Sega Soccer y Super Monaco GP. Después le sigue World Cup Italia 90 y Hang-On. Después Space Harrier 2. Después El Rey León. Después del Rey León, Streets of Rage. Seguido de Golden Axe. Me gusta más Golden Axe porque siempre me han gustado los juegos así tipo medieval, ¿vale? Después le sigue Sonic 2. Este ya entra en mi cuarta posición. Le sigue Columns en tercera posición, que me resulta bastante adictivo. Yo lo encuentro bastante divertido. Y es ideal para partidas rápidas. Es decir, para días en los que no quieras estar mucho tiempo jugando, pues un buen puzzle es la solución ideal. Al menos para mí. En segunda posición, y lo siento por los fans de Sonic, entre los que yo me incluyo, pero es mi top personal. Son los juegos los juegos que más me gustan a mí. En segunda posición tenemos a Sonic 1. Porque en la primera posición está Shinobi, The Revenge of Shinobi, de nuestro querido ninja Joe Musashi, ¿vale? Es una saga con la que me quedé loco la primera vez que lo conseguí en Game Gear, en el Shinobi de Game Gear. Y desde ahí, pues el ninja siempre ha estado en el top número 1. En el top número 1 de Mega Drive. Y bueno, si les ha gustado el vídeo, lo de siempre, déjenme un like y suscríbanse por favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.